del Espíritu Santo. We need to know the person of the Holy Spirit. Tenemos que conocer a aquel que va a producir el más grande avivamiento en esta tierra. We need to know him who will produce the greatest revival. Él no solo habita en medio de la iglesia, sino es parte misma de la iglesia. He does not only abide amongst the church, but he is the church. Así que es muy importante que nosotros, la iglesia, ¿cuántos son iglesia? So it's very important that we, the church, No solamente carguen al Espíritu Santo en sus cuerpos, not only carry the Holy Spirit in our bodies, sino que conozcan la persona del Espíritu Santo. but that we know the person of the Holy Spirit. Porque la peor desgracia que puede haber, y no estoy predicando aún, Because the biggest disgrace, and I'm not preaching yet, que podamos experimentar that we can experiment es que carguemos la persona del Espíritu Santo en nuestro cuerpo is that we carry the person of the Holy Spirit in our bodies, y no le conozcamos. but do not know him. Y esa es una gran desgracia. And that is a great disgrace. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit quiere que en este tiempo wants us in this time le conozcamos más profundamente. to know him deeply. Así que no sé quién desea conocerle más profundamente, I don't know who wants to know him deeply, pero si es así, yo te invito but if it is you, I invite you que tomes notas, to take notes, que grabes, to record, que vuelvas al mensaje nuevamente to come back to the message again. y no te pierdas ninguna de estas series, de estos mensajes de esta serie. Do not miss one of these Porque Dios quiere hacer algo muy poderoso en medio de la iglesia. because God wants to do a very powerful thing in the church. Recuerde que la iglesia se mueve por el poder del Espíritu. Remember that the church moves because of the power of the Holy Una Spirit. iglesia que ignora al Espíritu Santo A church that ignores the Holy es Spirit una iglesia muerta. is a dead church. Y nosotros no somos una iglesia muerta. And we are not a dead church. Se lo voy a repetir, usted no es una iglesia I'm muerta. going to repeat that. You are not a dead church. Usted es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo You are a church filled by the Holy para Spirit manifestar a Cristo en esta tierra. to manifest Christ ¿Alguien on this dice amén? territory. Someone say amen. Vamos, denle un aplauso al Señor. Usted está muy pasivo. Give God a big applause. ¿Me va a ayudar a predicar hoy? Are you going to help me preach today? Ok. Vaya al libro de Juan capítulo 14 Please go to the book of John, chapter 14, del verso 15 al 27. 15 through 27. Conociendo al Espíritu Santo, primera parte. Knowing the Holy Spirit, part 1. Y esta primera parte tiene como título And this first part has the title of El Consolador y el Espíritu de la Verdad. The Comforter and the Spirit of Truth. Amén. El Consolador y el Espíritu de Verdad. The Comforter and the Spirit of Truth. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 15 al 37. And the word says in John 14, 15 through 27, Si me amáis, if you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador And I will pray the Father, and he will give you another comforter, para que esté con vosotros para siempre. and he may abide with you forever. El Espíritu de verdad, The Spirit of truth, el cual el mundo no puede recibir, whom the world cannot receive, porque no le ve ni le conoce. because he neither sees him nor knows him. Pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros But you know him, for he dwells within you and will be in you, y estará en vosotros. and will be in you. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros, I a will vosotros. not leave you orphans, I will come to you. Todavía un poco y el mundo no me verá más. A little while longer, and the world will see me no more. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. But you will see me, because I live, you also will live. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre At that day you will know that I am in my Father, y vosotros en mí y yo en vosotros. and you in me, and I in you. El que tiene mis mandamientos y los guarda He who has my commandments and keeps them, es el que me ama. it is he who loves me. Y el que me ama And he who loves me será amado por mi Padre y yo lo amaré. will be loved by my Father, and I will love him, Y me manifestaré a él. and manifest myself to him. Wow.
Le dijo Judas, no el Iscariote, Judas, not Iscariot, Señor, said to him, Lord, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Respondió Jesús y le dijo, And Jesus answered and said to him, el que me ama mi palabra guardará, if anyone loves me, he will keep my word, y mi Padre lo amará y vendremos a él, and my Father will love him, and we will come to him y haremos morada con él. and make our home within him. El que no me ama He who does not love me no guarda mis palabras, does not keep my words, y la palabra que habéis oído no es mía, and the word which you hear is not mine, sino del Padre que me envió. but the Father who sent me. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, These things I have spoken to you while being present with you. mas el Consolador, el Espíritu Santo, But the Comforter, the Holy Spirit, a quien el Padre enviará en mi nombre, whom the Father will send in my name, Él os enseñará todas las cosas he will teach you all things y os recordará todo lo que os he dicho. and bring to your remembrance all things that I have said. La paz os dejo, Peace I leave. mi paz os doy. With you my peace I Yo give to you. no os la doy como el mundo la da. Not as the world gives. No se turbe vuestro corazón, Let your heart not be troubled, ni tenga miedo. neither let it be afraid. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Queremos escuchar tu palabra. We want to hear your word. Si vamos a hablar de ti, If we're going to speak about you, queremos que tú estés presente. we want you to be present. Queremos que tú nos enseñes, We want you to show us, porque solo tú, because only you, Espíritu Santo, Holy Spirit, puedes mostrarnos can show us las profundidades del Padre, the deepness of the Father, las profundidades del Hijo the deepness of the y tus Son, propias profundidades. and your own deepness. Espíritu Santo, Holy Spirit, llama a nuestro espíritu call our spirit a las profundidades del entendimiento into the deepness of y de la understanding sabiduría and wisdom para vivir conforme a Cristo. to live according to Christ. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Amén. Amen. Puede tomar asiento. La porción de la palabra que acabo de leer The portion of the word which I just read y las palabras que usted acaba de escuchar o leer and the words that you just heard or read pertenecen a un diálogo que tuvo Jesús con sus discípulos. belongs to a conversation that Jesus had with his disciples. Ese diálogo estaba preparando a los discípulos para una transición. And in that conversation, it was preparing the disciples for a transition. Jesús había estado con sus discípulos por un periodo de 3 años aproximadamente. Jesus had been with his disciples for a period of 3 years. Pero Jesús sabía que llegaba su momento. But Jesus knew that his moment was coming. Era el momento del cumplimiento de su asignación. It was the completion of his assignment. Jesucristo estaba a punto de ser crucificado y de resucitar al tercer día. Jesus was about to be crucified and resurrected on the third day. Él sabía que el cumplimiento de su asignación en la tierra estaba llegando a su fin And he knew that the completion of his assignment on earth was about to occur. y que luego del resucitar de entre los muertos And after resurrecting from the dead, no iba a estar más tiempo entre los discípulos. he would no longer be with the disciples. Iba a ascender a la diestra del Padre. He would ascend up to the Father. Así que como todo buen amigo, So as a good friend, estaba preparando el corazón de sus discípulos. he was preparing the hearts of his disciples. Estaba preparando el ambiente, la atmósfera para una transición. He was preparing the atmosphere for the transition. Esa transición daría paso al nacimiento de la cosa más poderosa en la faz de la tierra. And that transition was going to help occur the most powerful thing on earth. Esa transición daría paso al nacimiento de la iglesia de Cristo. That transition would open the way for the church in Christ. Sí, porque el nacimiento de la iglesia de Cristo Because-
ocurre con el advenimiento del Espíritu Santo. Because the birth of the church in Jesus Christ occurs with the coming of the Holy Eso Spirit. implica que no existe iglesia sin el espíritu de la iglesia. So that implies that there is no church without the spirit of church. Nadie puede hacerse iglesia divorciado del Espíritu Santo. No one can become a church separated from the Holy Spirit. Por eso es muy difícil aceptar cómo una iglesia puede existir sin la presencia del Espíritu Santo. That's why it's so difficult to understand how a church can exist without the Holy Spirit. La verdadera iglesia de Cristo The true church of Christ no puede estar divorciada del espíritu de la iglesia. cannot be separated from the spirit of church. El espíritu de la iglesia es quien certifica al ser humano para ser la iglesia de Cristo. The spirit of the church is the one that certifies people so that they can give testimony. Hace unos meses hablamos sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia. A few months ago, we were speaking about the body of Christ, about church. Y estuvimos hablando sobre la unidad del cuerpo y de la iglesia. We were speaking about the unity of the body and church. Y estuvimos enseñando extensamente en la escuela bíblica y los domingos sobre qué era la iglesia. And we were teaching extensively on what is church Y la importancia de entender que somos la iglesia de Cristo. and the importance of understanding that we are the church of Christ. Localmente y corporativamente a lo largo del mundo. Locally and as a corporate throughout the world. Pero es igualmente importante entender que la iglesia no puede ser iglesia sin el gobierno del Espíritu Santo. But it is equally important to understand that we cannot be church without the government of the Holy El Spirit. gobierno del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo tiene que estar acompañado de la iglesia. The government of the Holy Spirit needs to be accompanied by the church. La iglesia no puede caminar en este mundo divorciada de la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Church cannot walk through this world separated from the Holy Spirit and His manifestation. Los hijos de Dios que somos nosotros The children of God, who we are, no pueden vivir la vida en Cristo, cannot live a life in Christ, la vida práctica de Cristo, the practical life of sin Christ, considerar la voz de su Espíritu. without considering the voice of His Spirit. La voz del Espíritu es la voz de Cristo en nosotros. The voice of His Spirit is the voice of Christ in us. Por eso cada cristiano, cada hijo de Dios That is why every son of God tiene que aprender a tener común unión con el Espíritu de Cristo. has to know and learn how to be in communion with the Holy Y Spirit. el Espíritu de Cristo no es otra cosa que el Espíritu Santo. And the Spirit of Christ is the Holy Spirit. Son dos personas diferentes. They are two different people, Pero el Espíritu Santo no vino a hacer otra obra más que formar a Cristo en nosotros. but the Holy Spirit came to make the works manifested of Por Christ in eso us. se le llama de muchas maneras. That's why He is called many things. El Espíritu de verdad The Spirit of truth, y la verdad es Cristo. and the truth is Christ. El Espíritu del Hijo The Spirit of the Son, y el Espíritu y el Hijo es Cristo. and the Son is Christ. Porque la obra práctica del Espíritu Santo en la iglesia Because the work of the Holy Spirit in the church no es únicamente manifestar el poder, is not only to manifest the power, las lenguas, tongues, es ayudarnos a manifestar la vida práctica de Cristo. but it is also to help us manifest a practical life in Y Christ. esa será la segunda parte de esta prédica, no se lo pierda el domingo. And that will be the second part of the series next Sunday. Pero la primera parte, But the first part, tenemos que tener plena conciencia we have to come into complete de, understanding de cómo Jesús introduce al Espíritu Santo. of how Jesus introduces the Holy Spirit. Jesús está reunido con sus discípulos He is united with His disciples, y está introduciendo la persona del Espíritu Santo. and He is introducing the person of the Holy Spirit. Imagínense lo chocante que debe ser para los discípulos. Imagine how astounding this must be to the Para disciples. nosotros no es tan chocante ni tan desconcertante, It's not a surprise for us today porque nosotros le servimos a un Dios que es espíritu. because we serve a God that is spirit. Y para nosotros en cierta manera eso es natural. And for us, in a certain manner, it is natural. Lo aceptamos. We accept it. No lo vemos, We don't see Him, pero lo sentimos. but we feel Him. Pero los discípulos But the disciples, tenían un Dios encarnado, they had an incarnate hecho God, hombre,
made man, y estaban con él todo el tiempo. and they were with him all the time. Entonces Jesús tenía que preparar una transición. So Jesus had to make a transition. Porque imagínense tener a Jesús a tu lado todo el tiempo. Because imagine having Jesus next to you. ¿Cuántas dudas Jesús no le contestó a los discípulos? How many doubts did he not answer? ¿Cuántos asuntos prácticos de la vida Jesús no les dio dirección? How many issues did he not give them direction on? Así como nosotros oramos al Espíritu Santo, le oramos al Padre, le oramos a Dios, The same way that we pray to the Holy Spirit, to the Son, to God, hemos aprendido a buscarlo de manera espiritual, no concreta. we have learned to search for him in a spiritual manner, Para ellos era de manera concreta. but for them it was in a concrete Si manner. querían salir de una duda, If they wanted to resolve a doubt, lo despertaban they would awaken him. y le decía, tengo una duda. And they would say, I have a doubt. Y Jesús And Jesus les daba el consejo. would give him the advice. Y cuando andaban mal And when they were doing o wrongly, tenían una mala actitud or they had a bad attitude o malos pensamientos, or bad thoughts, Jesús tenía discernimiento para leer sus corazones y sus mentes. Jesus had the discernment to understand their hearts and their Y minds. Jesús les corregía. And Jesus would correct them. Una vez vinieron contentos de sanar y liberarles endemoniados. One time they came to him very happy because they Y had dijeron, healed people. los demonios se nos sujetan. And they said, we bind demons in Pero your name. Jesús olía el orgullo de sus corazones. But Jesus could smell the pride in their hearts. Jesús podía discernir lo que había en sus intenciones. Jesus could discern the intentions of their Y le hearts. dijo, y vi a Satanás caer del cielo como un And rayo. He said, I saw Satan fall from heaven. Porque lo que había en el corazón le recordó a Satanás. Because what was in their hearts reminded him of Satan. La relación de Jesús con sus discípulos era una relación muy concreta. The relationship he had with his disciples was very real. De enseñanza, Of teaching, de corrección, of corrections, de consolación, of giving them help, de dirección, of directions, de consejos. of advice. Jesús no le daba espacio a la duda. Jesus did not give space for doubt. Jesús no les dio espacio a la duda. He did not give any space Jesús to doubt. siempre confrontó con amor. He confronted them with love. Jesús siempre les confrontó y a veces hasta duramente. He confronted them sometimes harshly. A veces yo leo la escritura y digo, ¿cómo les dijo eso de la manera que se los dijo? As I read scripture, sometimes I'm surprised at the way he A expressed veces yo himself. pienso que si me hubiese dicho eso a mí, yo creo que me hubiese puesto un poco difícil. I think that if I would have heard those answers, it would have been hard for me. Pero Jesús estaba ahí de manera continua But Jesus was there continuously y siempre tenía algo que decir. and always had something to say. Siempre había algo que decir. Always had something to say. Porque Jesús sabía Because Jesus knew el tipo de relación que ellos tendrían que tener the type of relationship that they con would el need Espíritu Santo with the Holy Spirit cuando Él no estuviese. when he was no longer here. Gracias, hija, ayúdame. Entonces Jesús le está diciendo, So Jesus is telling them, bueno, muchachos, me tengo que ir. well, it's time for me to Y go. comienza presentando, introduciendo a la persona del Espíritu Santo And begins to introduce the de esta person manera. of the Holy Y Spirit yo in this rogaré way. al Padre And everything that you ask the y os Father, dará otro consolador. and he would give us another comforter. Él está diciendo, yo he sido el consuelo a ustedes. He is saying, I have been the one who comforts Yo he you. sido el paracleto en griego. I have been your paraclete. El in Greek. consuelo significa el paracleto, aquel que te sostiene. The comforter means the paraclete, the one who supports you. Aquel que va a tu lado, fue asignado para estar a tu lado. He who is assigned to be by your side. Y hay otras cosas más que significa paracletus o paracleto. Among other things, which means paraclete. Y Jesús le dice, voy a rogar al Padre And Jesus says, I will pray to the Father para que envíe al otro, el otro consolador. to send the other comforter, Quiere decir que Él era el primer consolador. which means he was the first comforter. Había una relación cercana, profunda, íntegra y sincera entre ellos. There was a sincere and deep relationship between them.
Pero él le está diciendo, mis hijos, tengo que pedirle al Padre que envíe otro consolador. But he is saying, I will ask the Father to send another comforter. Y es la primera vez que Jesús les presenta al Espíritu Santo de Dios de una manera muy directa. And this is the first time that Jesus presents the Holy Spirit in a direct manner. Está introduciendo a la persona del Espíritu Santo. He is introducing the person of the Holy Spirit. Y le está diciendo, Él será uno igual a mí. And he says he will be the same as I. Porque Jesús no puede enviar a alguien que no sea de su misma naturaleza. Because Jesus cannot send someone that is not of his same nature. Por eso es que la Trinidad se ve ahí. Él está enviando a alguien igual a Él. No es una fuerza. That's why you can see the Trinity there clearly. He is sending someone the same as him. Uno de su misma esencia. One of his same essence. Uno con su mismo corazón. One of with his same heart. Uno que irá de parte de Él. One that goes before him Y from que hablará him acerca de Él. and will speak about him. Y luego le dice, para que esté con vosotros para siempre. And then he says, he will be with you forever. O sea, yo no podré estar físicamente con ustedes para siempre, I will not be with you physically forever, pero el otro consolador sí lo estará. but the other comforter will. Esa es la manera en que Jesús comienza a introducir al Espíritu Santo. This is the manner in how he presents the Holy Spirit. I love Jesus. Amo a Jesús. Y luego le dice, para que esté con vosotros para siempre. And then he says, so that he will be with you forever. Y hace una pausa. And he pauses. Y dice, el Espíritu de verdad. And he says, the Spirit of truth. La segunda descripción que hace Jesús acerca del Espíritu Santo The second description in reference to the Holy Spirit tiene que ver con Él mismo. has to do with himself. Primero le dice el otro consolador, First he says, the other o sea, comforter, otro igual que yo que te va a consolar, one who is the same as I, a a comforter, diferencia que ese estará contigo para siempre. but this one will be with you forever. Y lo segundo que le dice es el Espíritu de verdad. And the second thing he says, the Spirit of truth. Pero dice la Escritura que la verdad es quién. But the scripture says that the truth is whom? ¿Quién es la verdad, iglesia? Who is the truth? La verdad encarnada es Cristo. The incarnate truth is Christ. Por lo tanto, Jesús está introduciendo al Espíritu Santo Therefore, Jesus is introducing the y le Holy está Spirit diciendo a los discípulos, and is telling the el disciples, Espíritu que les voy a enviar the Spirit that I will send es el you otro consolador. is the other comforter. Ese estará con ustedes hasta el fin del mundo. He will be with you to the ends of the Y earth. ese Espíritu es el Espíritu del Hijo. And that Spirit is the Spirit of the Son, Es el Espíritu de verdad. the Spirit of truth. El Espíritu de verdad es quien carga y porta toda la verdad. The Spirit of truth carries all the truth. Y eso implica que carga la esencia de Cristo. And that implies that he carries the essence of Christ. Si es el Espíritu de verdad, If he is the Spirit of truth, es el Espíritu de Cristo. he is the Spirit of Christ. Por eso dice la Escritura que Él nos dio el Espíritu del Hijo, That's why scripture says he gave us the Spirit of the Son, el cual clama, Abba, Padre. who calls Abba, Father. Eso implica que nos impulsa, And that implies that he pushes us. nos empuja He impulses us a conocer a Dios como Padre, to know God as a Father. porque el Espíritu que te está impulsando Because the Spirit that is pushing you no veía al Dios Padre did not see de Father otra God manera que no fuese Padre. in no other way than as a Father. O sea, la introducción de Jesús referente al Espíritu So the introduction of Christ, referring to the Holy Spirit, es extraordinaria. is extraordinary. Le está diciendo a sus discípulos, He is telling his disciples, me tengo que ir, I have to go. me tengo que ir. I have to go. Con razón, en Juan capítulo 16, verso 7, That is why in John, Él les dice, he says, les tengo que decir la verdad. I have to tell you the truth. Les conviene que me vaya. It is expedient for you that I go away. Porque si no me fuera, For if I go not el away, consolador no vendría a vosotros. the Comforter will not come unto you. Mas si me fuere, But if I depart, os lo enviaré. I will send him to you. El Espíritu Santo no es cualquier cosa.
The Spirit is not just a simple thing. Hemos reducido al Espíritu Santo al hablar en lenguas. We have reduced the Spirit to just the speaking of tongues. Jesús está haciendo una transición. Jesus is making a transition, Y los discípulos no pueden entender aún. and the disciples cannot understand. Y él le dice, se los voy a enviar. He said, I will send him. Lo próximo que le dice, And the next thing he says, está introduciendo a los discípulos al mundo espiritual, he's introducing the disciples into the spiritual al world, mundo no concreto, invisible. to the invisible world. Le dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir He says the Spirit of truth, which the world cannot receive, porque no lo ve because they cannot see ni him. lo conoce. They do not know him. Pero vosotros le conocéis But you know him, porque mora con vosotros because he lives within y us, estará en vosotros. and he will be in us. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. I will not leave you orphaned. I will come to you. Él está haciendo una promesa a sus discípulos. He is making a promise to Dicen, his el mundo disciples. no podrá conocerlo porque The no- world cannot know him no lo puede ver. because they cannot see Pero him. ustedes lo conocen porque está dentro de ustedes. But you know him because he lives within you. Tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Be still. I will not leave you orphaned. No te voy a dejar en soledad, You will not be alone. en un vacío emocional. You will not be in an Una emptiness. persona llena del Espíritu Someone filled with the no Spirit puede sentirse huérfano. cannot feel orphaned. Una persona llena del Espíritu, se lo voy a Someone repetir, filled with the no Spirit puede sentir un vacío existencial. cannot feel the emptiness. No, tú no me perdones, te lo tengo que decir. No I have to puedes, say no this. es posible. It is not possible. Porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu del Hijo. Because the Spirit, the Holy Spirit is the Spirit of the Y Son. cuando el Espíritu del Hijo es afirmado en nuestras vidas, Because when the Spirit of the Son is affirmed in our la lives, orfandad tiene que irse. orphanhood has to leave. Tiene que ser quebrada. It has to be broken. El amor del Padre lo cubre todo. The love of the Father covers it all. Por eso, That is why cuando alguien viene a Cristo de verdad, when someone truly comes to Christ, cuando alguien se entrega a Cristo de when verdad, someone really gives themselves algo up, cambió en su corazón. something changes in your La heart. gente deja de pecar. People stop sinning. Se arrepienten del pecado. They repent from their Huyen sins. del pecado. They run from Tienen sin. debilidades, pero no quieren saber del pecado. They have weaknesses, but they don't want to Ruegan al sin. Padre por ayudarlos a mantenerse fiel. They pray to the Father so they may be El faithful. verdadero arrepentimiento And true es repentance producto del advenimiento del Espíritu is Santo a a tu vida. product of the Holy Spirit coming into your life. Produce arrepentimiento. It produces Te hace repentance. acercarte a tu Padre And it makes you come closer to y the te hace Father. sentir cerca de Él. And it makes you feel closer to Him. ¿Quieres un encuentro profundo con el Padre? Do you want a deep encounter with the Father? ¿Quieres un encuentro profundo con el Hijo? Do you want a deep encounter with the Son? Habla con el Espíritu. Speak to the Spirit Dile, quiero que me lleves de la mano. and tell Him, take me by my hand. Quiero vivir la vida práctica de Cristo. I want to live a practical life in Christ. Hablamos mucho de venir a la iglesia. We speak about coming to church Venir a la iglesia. and come to church. Dejé de venir a la iglesia. Oh, I stopped coming to Hace church. 2 meses dejé de venir a la iglesia. 2 months I've been without Digo, coming hace to 2 meses church. dejaste de llegar al templo. Well, maybe 2 months you Pero hace stopped 6 coming meses to the dejaste de ser temple. iglesia. But 6 months ago you stopped being a church. Porque quien te hace ser iglesia es el Espíritu Santo. Because who makes you be a church is the Holy Es Spirit. la vida práctica de Cristo en mi vida. Is the practical life of Christ in mine. Tiene que haber una vida práctica. And there has to be a practical ¿Cómo se life. levantaba Jesús? How did Jesus wake ¿Cómo up? se levantan en la mañana los hijos de Dios? How do the children of God wake up? ¿Cuál es la posición del corazón durante el día? What is the position of your heart during the ¿Cuál day? es tu mentalidad durante la noche? What is your mentality La at night? vida práctica de Cristo
Cristo tiene que ser The concreta. practical life in Christ. No podemos reducir nuestra relación a cosas que hacemos. We cannot reduce the experience to Es things la we do. vida práctica del corazón. It's the practical life of your heart. Es como vivo la vida. It's how I live my ¿En life. qué me estoy convirtiendo? And what am I changing into? Hey, no importa cómo pienses, eso no importa. It's not about what you think. Lo que importa es en qué te estás convirtiendo. The important thing is, what are you changing ¿En qué into? estás cambiando? Where are you changing? Yo no estoy cambiando en nada, pastor. I'm not changing in Yo anything, estoy Pastor. contento como estoy. I'm happy the way I No, am. pues entonces tienes un problema. Well, then you have a Porque problem. aquel que es dirigido por el Espíritu no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Because those who are directed by the Spirit do not know where they go to or where they Porque come sabe from. que hay un proceso ocurriendo en él. Because they know they're going through a Sabe que hay process. cambios profundos que están ocurriendo. There are deep changes that are Pero occurring. no sabe cuándo terminan. But they don't know when they will end. No sabe si está hecho. They don't know if it is Y finished. mientras más te dejas formar, And the longer you wait for the más change, convencido estás de que no estás terminado. the more convinced you become that it is not finished. Mientras más te muestra él del Padre, The more he shows the más Father, ignorante te sientes. the more ignorant you feel. La vida práctica de Jesús tiene que tomar gobierno sobre nosotros. The practical life of Christ has to take government Sabemos over your life. muchas cosas de Jesús, We know many things about Jesus, muchas cosas de la palabra, many things about the pero Word, nos falta vivir la vida práctica. but we still need to live the ¿Cómo practical actuaba life. él? How did he act? ¿Cuáles eran sus actitudes? What were his attitudes? Sus reacciones, His reactions, sus maneras de the pensar, way he thought, sus his inclinaciones, inclinations, sus tendencias. his tendencies. Eso es ser hijo. That is how you become a son. Y para eso And for that, necesitamos el espíritu del hijo. we need the spirit of the son. No hay peor cosa que hacer cosas que parezcan espirituales There is no worse thing to do than to do things that seem spiritual, y estamos lejos de ser espirituales. but we're so far from being spiritual. Y por años hemos aprendido a hacer cosas que hacen los espirituales And for years, we've learned how to do spiritual things sin ser espirituales. without being spiritual. Hay gente que ora y no es espiritual, There are people who pray and are not pero spiritual, todo el que es espiritual ora. but those who are spiritual do Hay pray. gente que levanta los brazos pero no es espiritual, There are people that lift up their hands but are not pero spiritual. todo el que es espiritual tiene que adorar. But those that are spiritual need to worship. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding Usted puede this? aprender muy bien las cosas que hace el espiritual, You can learn how to do things that seem pero al spiritual, final está divorciado del espíritu. but in the end they are separated from the spirit. Y lo que te evidencia que estás divorciado del espíritu And the evidence that you are separated from the es que spirit no estás viviendo la vida práctica de Cristo. is that you are not living the practical life of Christ. Porque el Espíritu Santo te hace vivir la práctica. Because the Holy Spirit leads you to live in the practice of Usted the nunca ha life. visto a alguien y dice, es que esto está perfecto, pero no es práctico. Have you seen someone and said, they're so perfect, but it's not practical? Lo que no es práctico no te sirve para la vida. What is not practical is no use for you to live your life. ¿Para qué quieres vivir como estás viviendo si no te es útil? Why do you want to live in the way you live if it is not useful? Si eres hijo de Dios, tienes una asignación. If you are a son of God, you have an assignment, Representas a Cristo. and it is to present La Christ. vida práctica de Cristo The practical life of Christ afecta todo lo que haces, affects everything you do porque es que hueles a Cristo, because you smell like Christ, caminas como you Él, walk like Christ. donde quiera que te metes hay algo que produce algo muy raro And wherever you go, special things happen, que a veces ni puedes entender. things you don't understand. Pero hoy día queremos ser el cristiano de la secreta. But today we want to be a secret Christian. Uno que dice que es de Cristo, pero no. Y yo no conocí a Cristo One that says, I belong to Christ, but I Metien- didn't know Christ. metiéndose en un lugar Getting into y que la places gente no supiera quién era. and people don't know who they are.
de una forma u otra su vida práctica afectaba el lugar. In one form or another, their practical life affected the Hemos place. torcido la vida espiritual. And we have twisted the Hemos spiritual life. creado una imagen falsa We have created a false image de lo que es ser espiritual. of what it is to be spiritual. Por eso Jesús, That is why en la Jesus, conversación que tiene con los discípulos, in the conversation he had with the le disciples, da una dirección he gives them direction. y les dice, And he says, luego que habla un poco sobre el proceso que iba a vivir, while he was speaking about the process that he would live, él le dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, he says, he who has my commandments and keeps them, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, he is the one that loves me. y el que me ama será amado por mi Padre, And he who loves me shall be loved by y my yo lo Father. amaré y me manifestaré a él. And I will love him and manifest myself to him. El Espíritu de verdad, The Spirit of truth, el Consolador, the Comforter, es la persona que siempre habla verdad. he is the person who always speaks truth. Déjeme ponerlo en contexto, ¿me está escuchando? Let me put this into context. Jesús siempre confrontaba a sus discípulos Jesus always confronted his disciples con la verdad de la esencia de su corazón. with the truth of the essence of his heart. Jesús no hablaba nada que no fuera desde su esencia, Jesus never spoke of anything porque la esencia de Jesús era la esencia del Padre. that was not involved in his essence, which is the essence ¿Alguien of me the está Father. siguiendo? Someone following me. Por eso él dice, yo no digo ni hago nada que That no is- haya visto al Padre hacer. That is why he said, I do not say or do anything that I did not see my Father do. Entonces el Espíritu de verdad So the Spirit of truth siempre habla conforme al corazón de Cristo. always speaks in accordance to Es the el heart of otro God. consolador. He is the other comforter. El problema es que muchos de nosotros no encontramos consuelo. The problem is many of us do not find counsel. Dime si estás desconsolado Tell me if you are grieving, y yo te diré de qué es lo que te falta. and I will tell you what you are lacking. Y lo que te falta es comunión con el Espíritu. And what you are lacking is communion with the Spirit. Porque el consolador está ahí para consolar. Because the comforter is there to give you comfort. El consolador está ahí para fortalecer, The comforter is there to give you strength, para animar to give you, to y para revive you, levantarte. to encourage you. Nunca he visto a alguien que vaya al Espíritu y no encuentre consuelo. I have never seen someone go to the Spirit and not find Cuando counsel. hay desolación en el corazón, When there is grief in your no heart, le eches culpa a nadie, ¿eh? do not blame Es tu anyone. vida espiritual la It que is está your afectada. spiritual life that is affected. No importa lo que la gente te haga, Does not matter what la people do. desilusión y el desconsuelo The disillusionment tiene como fuente la desconexión del Espíritu. comes in direct connection to the disconnect with the Todos Spirit. nosotros podemos experimentar sentimientos que nos son contrarios. We may all have feelings that are Experimentamos contrary. temor, We feel fear, orgullo, pride, celos, jealousy. Pero cuando permanezco en el sentimiento, But when we remain in the feeling, es que he roto mi comunión con el Espíritu. it is because I have broken my communion with Porque the Spirit. todos nosotros experimentamos sentimientos que sabemos que no pueden estar. Because we all have feelings that we should not have. El problema es cuando permanecen y gobiernan tu vida. The problem is when they govern your life. Cuando los sentimientos comienzan a gobernarte, When the feelings are governing es que you, el consolador ya no está en el lugar que debe. that is when the comfort is no longer in La the right comunión place. se quebró. The communion is broken. Por lo tanto, Therefore, lo que gobierna tu vida what is governing your no es el life Espíritu de verdad. is not the Spirit of truth. Porque el Espíritu de verdad Because the Spirit of siempre truth tendrá un consejo conforme a Cristo. will always give you a counsel according to Tendrá una Christ. palabra de dirección conforme a Cristo. Will give you a word of direction. Tendrá una dirección conforme a Cristo. Will give you direction according to Christ. Nuestra vida tiene que estar metida en comunión con Cristo Our life has to be in communion with a Christ través de una relación con el Espíritu through a Santo. relationship with the Holy Spirit. Cuando nos divorciamos de una relación con el Espíritu, When we
separate our lives from the Holy Vamos a Spirit, comenzar a sentir emociones que todos sentimos. we will begin to have feelings that we all have. La diferencia es que estas comenzarán a gobernarnos. The difference is they will begin to govern Y you. no nos es permitido establecer otro gobierno en nuestras vidas And we are not permitted to have another que government in no our sea el lives gobierno de Cristo that is not the government a of través Christ del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Por eso ten cuidado con tus sentimientos. Therefore, be careful of your Hay feelings. gente que me dice, es que yo me siento así. Yo digo, no hay problema. That is when people tell me, Pero it's just I tus feel this way. sentimientos no pueden gobernar tu vida That feelings cannot govern your lives porque te van a alejar de la vida práctica de Cristo. because they will pull you away from the practical Por life eso of Christ. Cristo no hacía nada ni decía nada que no haya visto del Padre. That is why Christ never did or said anything that Pero he did not see the esa Father. vida práctica de Cristo venía de la comunión con el Padre. And that practical life of Christ came through a communion with the Father. Y la comunión le hacía estar continuamente en la presencia del Padre. And that communion brought him into the presence of the Father. De igual manera nos envió el Consolador dentro de nosotros, no afuera, And that is why he sent the para Comforter que into our aprendiésemos a lives, tener comunión con Él. so that we can learn how to have communion with him. Teniendo común unión, poniéndome de acuerdo a sus palabras. When we come in accord with his word, Puedo obedecer sus mandamientos I can obey his y commandments, puedo guardar su and palabra. I can keep his word. Eso hace que yo pueda vivir la vida práctica como Cristo la vivió. And this helps me have the practical life as Christ did. El problema está en que mucha gente no puede vivir de esa manera The problem is many people can't live this way porque no ha aprendido a amar el consejo de Dios. because they have not learned to love the El- advice of si God. usted no puede amar el consejo de Dios, If you cannot love the advice el from God, Consolador no puede establecerse en su vida. the Comforter cannot be established in your life. Aunque lo tiene adentro, Even though you have him no in the puede inside, manifestarse. it cannot be manifested Porque el requisito es que ame sus mandamientos para obedecerlos. because the requirement is to love his commandments and obey. Y la palabra mandamiento parece del Antiguo Testamento. The word commandment sounds Pero like si it's from Jesús the viviera Old en estos Testament. días, But if Jesus was alive te today, dijera, si amas mis consejos, he would say, if you love my advice, esa es versión 2022. that is the version Jesús te 2022. hubiese dicho, mano, si tú haces lo que yo te digo, Jesus would have said, if you do as I say, entonces me demuestra que me amas. then you demonstrate that you love me. Y de hecho él lo dijo así, And that is the way he said it, crudamente. in a raw El que form. me ama es el que hace lo que yo digo. Those that love me do as I say. Entonces el problema está en dónde está tu amor. So then the problem is, where is your love? Tienes que tener compromiso con el consejo de Dios. You have to have a commitment with the Porque advice el from que God. tiene compromiso con el consejo de Dios Because if you have a commitment, tiene asegurado el Consolador en el corazón. then for sure you have the comfort in Tiene your heart. asegurado el gobierno del Espíritu. You have the government of the Spirit. Pero si no tengo el compromiso con el consejo de Dios, But if you are not committed to the advice from God, por eso habrá desolación y desesperanza en tu corazón. that is why you will feel grief and pain. Porque mucha gente lo que quiere es que Dios le resuelva el problema. Because many people want God to fix the Y el problem. Espíritu Santo tiene más interés en tener una relación contigo But the Holy Spirit is more interested in a para relationship enseñarte cómo vivir. with you to teach you how to live. Si el Espíritu Santo te enseña a vivir todos los días, If the Spirit teaches you how to no live every tendrás day, mayores problemas. you will not have grave No caerás en problems. pecado. You will not fall into No sin. hablarás del prójimo. You will not speak of your neighbor. No. Hay quien que me diga amén. Someone can say amen. Y Jesús And Jesus le dice a sus discípulos, said to his disciples, él como que las cosas las decía un poco rough. he spoke in a rough manner. El que me obedece
Those who obey me y hace lo que yo mando. and do as I say, Eso está en Juan 14, 21 al 26, traducción al lenguaje actual. that is in John 14, Demuestra que me ama de verdad. he shows that they love me. Al que me ame así, And those that love me mi Padre lo amará. shall be loved by my Father, Y yo también lo amaré. and I will love him, Y le mostraré cómo soy en realidad. and will manifest myself to him. Miren, no me va a dar tiempo de explicar todo esto. There was not enough time to explain it all. Nosotros tenemos que aprender a amar el consejo del Espíritu Santo. But we need to learn how to love the advice from the Holy Spirit. El problema es que no hemos aprendido a discernir su voz. The problem is we have not learned how to discern his voice. Hay mucha gente que no puede discernir la voz de Dios. Many people cannot discern the voice of God. Y esto no es un juego al azar. And this is not a game. Esto no es una tómbola donde tú le das vuelta y déjame ver por dónde me sale la cosa. This is not something that you can just play at. Esa no es la voluntad del Padre. That is not the will of the El Father. Padre quiere que tú aprendas a discernir su voz. The Father wants you to learn to discern his Por voice. eso envió al Espíritu de verdad a tu corazón. That is why he sent the Spirit of truth into Pero your heart. déjeme explicarle algo. But let me explain something. Algo que expliqué muy bien en el libro que está por salir. Something I explained in the Cómprelo book y lo lea. that is about to come out. Coopere con su padre. Hay algo que ocurre en nuestras vidas There is something that occurs in our lives cuando yo comienzo a amar al Espíritu Santo y su consejo. when I begin to love the Holy Spirit and his advice. Cuando yo comienzo a amar al Espíritu Santo y su consejo, When I learn to love the Spirit and his advice, para tu vida no habrá nada más importante que tener comunión con Él. there will be nothing greater in your life than to ¿Cómo have se communion with traduce eso him. en sentido práctico? How can I translate that in a Eso practical manner? significa que tu vida de oración no puede faltar. That means that your prayer time cannot Y be eso lacking. implica que tu vida de consulta And that implies that your life of consulting es continua, is continuous. continua, Continuous. continua. Continuous. Mientras más lo amas, And the more you love him, más se revela. the more he reveals himself. Déjeme explicarle esto. Let me explain this. Dice la Escritura Scripture says que el que ama al Padre, el que ama a Cristo de la manera en que Él está diciendo, those that love Christ in the way that he is saying. ¿y cuál es la manera que Él está diciendo? And what is he saying? Que el que me ama hace lo que yo digo. That those who love me do as I say. Eso es lo que Él dice. That is what he's Entonces saying. Él dice, el que ama al Hijo de esa manera, Those that love the Son in el that manner, Padre lo amará. the Father will Y love el them. Hijo también lo amará. And the Son will also Y love mira them. lo que dice luego. And look what it says. Y dice, y le mostraré cómo soy en realidad. And I will show them how I am, how I really am. Ahora sígame, no se desconecte porque esto es bien importante lo que le voy a enseñar. Please do not disconnect. Lo primero que viene es amar el consejo y al Espíritu. The first thing is to love the Lo Spirit. segundo que viene es que a causa de tu amar al consejo del Espíritu Santo, The second is if you love the advice of the Holy Spirit, el Padre te va a amar de tal manera the Father will love you in such a y way, el Hijo te va a amar de tal profundidad and the Son will love you que with te va a such mostrar tal deepness cual es Él. that they will manifest themselves to you. No, yo creo que no me está entendiendo. I don't think you're Esto es un understanding. asunto personal. This is a personal issue. Nadie puede convertirse en eso para ti. No one can convert themselves Es into un that asunto for de you. intimidad con el Padre. It is an intimate issue with the Father. Lo que estoy tratando de explicarle What I'm trying to es explain que cada hijo is that each tiene son la responsabilidad de aprender a discernir la voz del Padre has the responsibility to discern the voice of the Father, para vivir la vida práctica como Cristo. to live the practical life as Christ. Y eso es a través de una relación profunda con el Espíritu Santo y And su that palabra. is through a relationship with the Holy Spirit and His Cuando Word. tú amas el consejo de la palabra y When del you- Espíritu Santo, When you love the advice
and of the Word and the Holy Dice la Spirit, Escritura que el Padre y el Hijo te amarán de tal manera que Él se va a revelar, se va a manifestar, se va a dar a conocer completamente. Scripture says that the Father and the Son will love you and manifest ¿Qué themselves. significa eso en forma práctica? Quiero que me siga. And what does that mean? I want you to follow this. Eso es bien importante entenderlo, escúcheme. This is important to understand. Cuando Listen, la única manera que alguien se dé a conocer the only one someone shows themselves de to manera profunda in a deep manner es sabiendo que la otra persona te ama incondicionalmente. is knowing that the other person loves you unconditionally. Eso significa que el Padre te ha amado para salvarte, That means that the Father has loved you enough to pero save Él you. tiene algo reservado para los íntimos. But He has something reserved for His intimate ones. Te lo tengo que explicar para llevarlo a donde quiero llevarlo. I have to explain this. Es importante entenderlo. Solamente Only usted se desnuda el corazón si usted discierne the only way you open up your heart is when you discern que esa persona that other person te ama de verdad. truly loves you. Usted nunca va a abrir su corazón a nadie, o no debería, You will never truly open up your heart to si usted no someone discierne que esa persona realmente lo ama. if you can't discern that person truly Pero loves si usted you. discierne que una persona le ama de verdad, But when you understand that someone no truly tengas loves you, miedo en mostrar tu corazón. you will have no fear in showing your Porque el heart. verdadero amor no quiere nada para sí mismo. Because true love does not want anything for itself. ¿Alguien me está entendiendo? La recompensa de amar el consejo de Dios a través de la palabra y el Espíritu, The reward for loving God and His advice through the Spirit. la recompensa de tu amar y considerar a Dios en todos tus caminos, The reward for loving and considering God in all your ways. esa recompensa es el mismo corazón del Padre. The reward is the heart of the Father. Él está diciendo, si me amas de esta manera, tu recompensa será conocerme como nadie me conoce. And He is saying, if you love me in that manner, your reward is to know Y me as eso no one else. pudiera ser cualquier cosa para muchos. And that could be something simple to many people. Pero es la clave para vivir la vida práctica de Cristo. But it is the key to living a Es la practical life llave in para Christ. discernir la voz de Dios en tu corazón. It is the key to understanding God in your heart. Porque ahora mismo tú me preguntas cosas íntimas de mi esposa y yo sabré Because if you ask me intimate things about my wife, Sabré I darte know una contestación, how to answer you, sabré darte una dirección how to give you y direction. no tengo que tomar el teléfono para llamarla. And I don't have to call her Por eso hay asuntos que no son necesarios consultarlos a Dios. because there are things that you don't have to consult with Hay gente God. que dice no tienes que consultar todo a Dios. Tienes razón. You don't have to consult everything Cuando to ese God. fundamento se da no en el vacío, sino en la vida de comunión. Because when you have a strong foundation in Hay gente que communion, dice tú puedes vivir la vida mientras no sea pecado. Haz lo que Dios está ahí contigo. you can live life, many people Esas son say, la idea de los tontos. any way you want. Al Padre que yo conozco But the Father I le know, interesa cada asunto de mi vida, He is interested in everything in cada my detalle life, de mi vida. every detail of Por my lo life. tanto, yo puedo tomar decisiones sin orar, Therefore, I can make decisions pero está without praying. fundamentada en que yo conozco la esencia de mi Padre. But it is because I know the essence of my Se Father. fundamenta en la vida de comunión e intimidad. It is based on that I know and I have intimacy with Him. Entonces podré discernir intuitivamente la voluntad del Padre. And then I know and I can discern the will of the Father. Eso es algo que yo le llamo obediencia intuitiva en el libro. It is obedience. It is intuitive. Es la obediencia intuitiva. Yo no tengo que preguntarle al Padre qué voy a hacer, derecha o izquierda, porque tengo la certeza que es lo que Él quiere. I have the intuitive of obedience Y because I know eso the es Father. producto de mi vida profunda de intimidad. And that is product of Vivo a deep rendido a life in Él todos Christ. los días. I live rendered to Him. Vivo diciéndole te amo con mi I vida. live telling Him I love you with my Mis life. días son tuyos. My days are yours. Y todo te pertenece, Dios. Everything is yours. Quiero agradarte. I want to please Y el you. Padre dice, este es mi hijo amado. And the Father Es says, quien this is tengo my beloved complacencia. son. The Déjame one who pleases mostrarme. me. Let me show Déjame myself. enseñarle mi Let corazón. me show Him my heart. Esos hijos manifiestan a Cristo. Those sons manifest Christ.
No podemos vivir sin la guianza del Espíritu. We cannot live without the guide Hay, of the Holy hay Spirit. decisiones que usted dice, ¿qué hago? There are decisions where we are stuck. Mira, hay decisiones tan tontas en nuestra vida, There are some decisions that are simple. tan tontas que usted no tiene que consultarlas con el Padre. There are dumb things that we don't have to Siempre y consult the cuando Father. usted tenga una vida de comunión con Él. As long as you have a communion Le life voy a dar with un Him. consejo. And let me give you Si some usted no tiene advice. una vida de oración y de intimidad con el Padre, If you don't have a life of prayer and communion with the no se Father, meta mono que va a perder el rabo. do not make mistakes. Asegúrese de cuál es la dirección. Make sure you know what the direction is. Lo que estoy tratando de enseñarles What I'm trying to es teach que el you Espíritu Santo en nuestra vida is that the Holy Spirit in no our es un lives, asunto de hablar lenguas. it's not about speaking in Es el tongues. Espíritu de verdad. It is about the Spirit of Es el truth. consolador. He is the comforter. Es el mayor recurso que tengo en mi interior. He is the greatest reward Es el in my recurso de la inside. iglesia He is the greatest que resource nunca trabaja en contra de la palabra. for the church, and He works Nunca according to the trabaja Word. en contra del consejo del He Padre. never works against the Yo no Father. necesito meterme en ayuno 40 días I don't need to fast 40 days para conocer la voz de Dios. to know the voice of Hay God. momentos que lo tendré que hacer There are times I will do porque it reconozco que estoy confundido because I recognize I y might be necesito despejar confused, las voces. and I need to cleanse the Hazlo. voices. Pero hay momentos en tu vida donde tu vida de comunión te produce seguridad. But there are times in your life that your life of communion produces Por security. eso Jesús cuando hablaba That is why when Jesus era spoke, como un martillo, He was a hammer. era como una espada. He was as a sword. Caminaba en el filo de la voluntad del And He Padre, walked in the will of the pero Father. se cultivaba en intimidad, But that was se cultivated in cultivaba en intimacy, oración, in prayer, se cultivaba en comunión, in communion, horas retirado, hours where He was spent ayunando, with God, negándose a sí helping, mismo, negating entregando himself, su corazón, giving His heart up. le hacía caminar en obediencia intuitiva. And that made Him walk in intuitive obedience. ¿Ah? Espéralo. Eso es obediencia intuitiva. And that is intuitive obedience. Por eso es que hay gente que usted le pregunta, tengo que ir a buscar un consejo. That is why sometimes you ask people, I need to ask some advice. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que usted le pide consejo y siempre lo que le suelta Don't you have people in your lives that when you ask for advice, they give you good advice? ¿Qué está haciendo esa persona que le hace escuchar tu duda y para él es como así? What is that person doing in their lives that they are able to answer you Así. so quickly? Carga la esencia del Padre. They have the essence of the Father. Ha pasado tanto tiempo en intimidad con papá, They have spent so much time in intimacy with the Father. así como yo he pasado tanto tiempo con mi esposa que tú me dices este color le gusta y yo te digo no, The same as I spend with my wife, y many hours of este postre intimacy. le gusta y yo le digo no. And I know her likes. Él recuerda esto, te la amo, sí, preciosa. Remember this. El problema está que hemos reducido nuestra relación con Dios a pecado, no pecado. The problem is we have reduced our experience with God, whether we sin or we do not sin. Él es una persona. He is a person. Él quiere mostrarse. He wants to show himself. El Espíritu Santo The Holy Spirit conoce lo más profundo del Padre. knows the deepness of the Y la Father. voluntad del Padre es que la iglesia le conozca And profundamente. the will of the Father is that the church know him deeply. Los sabios y entendidos Those that are wise and understand conocen la esencia del Padre. know the essence of the Father. Obediencia intuitiva Intuitive obedience. que nace de la vida de comunión. It springs up from a life of communion. Dios está llamando a la iglesia God is calling the church a entrar en profundidades de comunión. to go into a deeper communion. Hemos reducido al Espíritu Santo a las experiencias de espeluscos. We have reduced the Holy Spirit to just Dios simple experiences. Dios estuvo allí, mira. Oh, God was there. Y somos pentecostales. And we are Pentecostal.
Yo soy pentecostal. I am a Pentecostal. Amo el bautismo del Espíritu Santo. I love the baptism of the Holy Spirit. Amo hablar lengua. I love to speak in Pero tongues. la obra del Espíritu Santo, But the works of the Holy Spirit, solamente hay dos cosas que se extienden en la obra del Espíritu there Santo. are two things that are available in the Una es works. revelarnos la obra salvadora y redentora de Cristo. One is to reveal the works of Christ, Y la otra es revelarnos la vida práctica de Cristo. and the other is to reveal the practical life in Christ. Y para eso tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. And for that, we need communion with the Holy Spirit. Jesús vino a dar a conocer el nombre del Padre. Jesus came to make known the name of the Father, Y el Espíritu Santo vino a dar a conocer el nombre del Hijo. and the Holy Spirit came to make known the name of the Son. Porque tenemos que hacernos uno igual a Cristo. Because we have to become one just as Christ, Haciéndonos uno igual a Cristo en identidad, being one in Christ in our identity. conoceremos el corazón del Padre. And then we will know the heart of the Father. Y los hijos que conocen la voz del Padre y el corazón del Padre And the children that know the voice and the heart of the Father pueden manifestar a Cristo en la tierra. can manifest Christ on earth. Dice un capítulo y un verso en la Biblia que no recuerdo, There is a chapter in the Word que la naturaleza espera la manifestación de los hijos. that says that nature waits for the manifestation of the children. ¿Qué manifestación? What is manifestation? Claro, hay un contexto que se habla en el día que Él venga. Some say that it will be on the day that Y He es verdad. returns, and it is true. Pero también esa manifestación comienza a suceder en ese tiempo. But that manifestation also occurs today. Los hijos tienen que ser bendición donde quiera que van. Children need to be a blessing wherever they go. Usted está llamado a ser bendición donde quiera que usted se mete. You are called to be a blessing wherever you go. Usted es llamado a ser bendición en el lugar de trabajo. You are called to be a blessing at work. Usted tiene que ser la verdad encarnada en ese lugar. You need to be the incarnate truth in that place. Déjeme decírselo con calma. Usted Let está me say llamado a this. ser la verdad encarnada. You are called to be the incarnate truth. ¿Sabe qué significa eso? Que usted se convierte en el consejo de Dios. That means that you become the advice from Porque God usted guarda su palabra. because you keep His word. Cuando hay un hijo de Dios en un lugar, When there is a child of God in a usted se place, convierte en la misma voz de Dios del lugar. you become the voice of God in that place. Usted es la voz de Dios en su trabajo. You are the voice of God at work, Usted es la voz de Dios en la universidad. the voice of God at school, Usted se convierte en la voz de Dios de su familia. the voice of God in your Pero family. para convertirse en la voz de Dios en el lugar donde fue asignado, But to become the voice of God in your tiene que assignment, aprender a tener comunión con el Espíritu you Santo. have to learn how to have communion with the Tiene Holy que vivir en Spirit. comunión con el Espíritu You Santo. have to live in communion with the Holy Tiene que Spirit. amar el consejo del Espíritu Santo. You need to love the advice of the Spirit. Tiene que amar el consejo de la palabra. You need to love the advice of the Word. Tienes que amarlo porque es la única manera que el Padre se va a dar a conocer completamente. The only way the Father will show Himself El completely. Padre se revela completamente, únicamente a los íntimos. Father reveals Himself only to the intimate ones. No es a nadie más, solo a los íntimos. Only to the intimate ones. Esa fue la introducción de Jesús That was the introduction from sobre el Jesus Espíritu Santo. according to the Holy Spirit. ¿Qué cosas, no? It's a great thing. Esa fue la manera en que Jesús introdujo al Espíritu Santo. That is the manner how Jesus introduced the Holy Spirit. Le hago este cuento para acabar. And I'm going to tell you this to finish. Entonces, yo digo que Jesús tenía un buen sentido del humor. I think Jesus had a good sense of humor, Más cuando podía discernir los pensamientos. especially since He knew other people's thoughts. Entonces, lo que ocurre luego So what happens later es muy interesante. is really interesting. Él les dice, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles. He says, I have told you only what my Father said to tell you, No lo que a mí se me ocurrió. not what came up to me. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes.
I'm telling you this while I am still here. Y le dice, el Espíritu Santo And he says the Holy Spirit vendrá will come y los ayudará, and will help you porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. because the Father will send him to take my place. En la misma manera que Jesús. In the same way as Jesus. Pero ahora, imagínense a los discípulos en este contexto. Escúcheme bien. But now imagine the disciples in this context. Yo no sé usted, pero yo estuviera en pánico. I don't know about you, but I would have been panicking. Porque Jesús, si yo le digo ahora, Because if I say to you today, tienes que obedecer y guardar los mandamientos de Dios. you have to keep the commandments from God, Lo primero que usted piensa es en la palabra, the first thing you think about is the word, ¿cierto? right? En la escritura. About scripture. Y usted dice, ok, tengo que aprender más sobre la palabra. And you Y say, yes, I have to learn more about the word. tengo que fundamentalmente conocer la escritura. I have to know the word, the Y scripture. también tengo que aprender a considerar a Dios en cosas que no son de orden pecaminoso. And I have to learn to consider God in things that are not En sinful. cosas cotidianas donde tengo que tomar decisiones. In daily things where I need to make Y eso decisions. usted lo puede entender porque vive en este contexto. And you can understand this. Pero imagínese los discípulos que caminaron 3 años con Jesús But imagine the disciples after 3 years with Jesus y la cantidad de consejos que Jesús les dio. and all the advice that Jesus Y gave yo them. estoy casi seguro que todos los discípulos eran de orden puertorriqueño. And I'm almost sure that most of the disciples were Puerto Yo estoy Rican. seguro que esos tipos tienen la mancha de plátano. I think these guys were really Puerto Rican. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ninguno de ellos tomó nota. Because none of them took notes. Se fueron los amenes, Teddy. Llevo 1 hora predicando y no veo notas. I've been preaching for an hour and I don't see people Y taking los notes. discípulos cometieron el mismo error. And the disciples made the same mistake. Jesús le está diciendo, imagínese, Jesus is saying to them, imagine this. póngase en ese contexto. Put yourself into this Jesús le está context. diciendo, Jesus is saying, si haces lo que yo te digo, tú me amas. if you do as I say, you love me. Y en 3 años tú sabes cuántas cosas Jesús les dijo. And in 3 years, do you know how much Jesus Yo told hubiese them? entrado en pánico. I would have been panicking. Porque yo digo, yo no tomé nota. Because I would have said I didn't take Yo no, notes. no puse la grabadora del celular. I didn't record it with my cell Cuando phone. me cogió por el cuello hace un mes. The time that he scolded Yo me. ni me acuerdo el sermón que predicó el domingo. I don't remember about the sermon last Sunday Ni me acuerdo cuál fue la enseñanza del miércoles. or the teaching on Wednesday. ¿Ve que era puertorriqueño? You see, they were Puerto Rican. Y Jesús le está diciendo, And si Jesus me is aman, saying, if you love me, van a hacer lo que yo les dije. you will do as I said. El problema es qué fue lo que él dijo. The problem is, what did he say? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? What has God told you? ¿Cuántos mensajes se han predicado aquí? How many messages have been preached ¿Cuántas here? palabras proféticas Dios te ha dado? How many prophetic words have you been given? ¿Cuántas escuelas bíblicas has cogido? How many Bible studies have you taken? ¿Cuántas rutas has cogido? How many schools have you participated Eres un in? rutero. Se te olvida. You forget. ¿Por qué se te olvida? And why do you forget? ¿Por qué se nos olvida? Why do we forget? La palabra tiene algo que es muy poderoso. The word has something that is very La powerful. palabra es importante uno recordarla, And it is important to remember the pero word. hay personas como yo que se nos hace difícil memorizar. But there are people like me who do not memorize Pero well. que yo no me acuerde que yo comí hace una semana, Because I cannot remember what I ate a week ago. no significa que esa comida no me ayudó a sostenerme hasta hoy. That doesn't mean that that food was not any good for me. Por lo tanto, Therefore, es importante recordar, it is important to remember. es importante anotar, It is important to take notes. pero es importante considerar al Espíritu de verdad, But it is important to consider the Spirit of truth. porque el Espíritu de verdad, Because the Spirit of truth, Él se va a encargar He will become de in charge of recordarte todo lo que Él te ha dicho. helping you remember everything He has said. Por eso Jesús
pudo discernir la preocupación de los discípulos. That is why Jesus could discern how the disciples Yo were me concerned. imagino la cara de los discípulos. I can imagine their faces. Yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan, la fregamos. I can imagine Peter telling John, I think we messed up. ¿Tú cogiste nota? Did you take notes? ¿Tú pusiste la grabadora de estos 3 años? Did you record anything in these 3 ¿Cómo yo me voy a years? acordar de todo lo que él ha dicho? How am I going to remember everything he said? ¿Cuántos consejos no nos ha dado? How much advice has he given us? ¿Cuántos sermones él no ha predicado? How many sermons has he preached? Allí no estaba nada escrito. And there was nothing written No había down. nada grabado. Nothing was recorded. Había cosas que recordaban. There were things that they remembered. Porque casi siempre usted se queda con la esencia de la prédica. Because many times you keep the essence of the sermon. Si salimos a comer en 1 hora, yo le pregunto de qué yo prediqué. If in an hour I asked you, what did I preach about? Del Espíritu Santo es lo que usted me va a decir. You will say, well, the Holy Spirit. Nada más. Nothing more. Pero la realidad es que su esencia, But the reality is that its su essence, espíritu, your spirit, ha sido afectado por la palabra. has been affected by the word. Ha sido afectado por la Has palabra. been affected by Y the eso word. se queda en su esencia. And that stays in your Y si essence. usted tiene una vida de comunión con el Espíritu, And if you have a life of communion with le the Spirit, repito, si usted tiene una vida de comunión con el if Espíritu you have a life of communion y with the Spirit, ama los mandamientos de su Padre, and you love the commandments o of sea, the Father, ama el consejo del Espíritu, and you love the advice of the en su Spirit, momento in due time, el Espíritu the Spirit hará producir esa palabra. will produce that word in Por you. eso dice la Escritura que su palabra nunca torna atrás vacía. That is why Scripture says that His word never Y returns. Jesús, conociendo el Empty. corazón de sus discípulos And Jesus knew the hearts of the y disciples la preocupación de sus discípulos, and their worries, les dijo: and He said, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas the Holy Spirit will teach you all things y les recordará todo lo que les he enseñado. and bring to your remembrance all things that I have Se said. los va a recordar. That He will help you Si lo remember. consideras, te lo recuerda. If you consider Him, Hey, te lo voy a repetir. I will repeat that. Si lo consideras en tus caminos, If you consider Him in your ways, el consejo de Dios vendrá otra vez a tu corazón. the advice of the Father will No me come está back entendiendo. into your heart. Cuando le consideras al Espíritu en todos tus caminos, When you consider the Spirit in all el your Padre ways, no te hará tropezar, no the te dejará Father will tropezar. not let you stumble. No vas a tropezar. You will not stumble. Te librará del lazo del He cazador. will liberate you from Te va a the librar enemy. de la peste He destructora. will liberate you from Te va a librar del destruction. hoyo de la He muerte. will liberate you from death. Porque Él te hará recordar su consejo una y otra vez. Because He will help you remember His advice. Eso únicamente si tienes compromiso con el Espíritu Santo And that only happens when you have a commitment with the y Holy con su Spirit voz. and with His word. Recordar And if you remember, literalmente significa to remember means volver a pasar las cosas por el corazón. to repeat things through your Oh heart. my God, yo no sé si usted está I entendiendo. don't know if you understand Cuando this. dice la Escritura que Él les recordará lo que les he enseñado, When He says, I will remind you what I have shown no es you. que te va a decir, Ángel, yo te dije. No, eso no es, yo te dije, porque hay mucha gente que te ha dicho, yo te lo dije, y It's eso not no ha that He will producido nada en say, ti. I told you so, and that doesn't produce anything. ¿Cuánta gente te ha dicho lo que tienes que hacer y haces lo que te dé la gana? How many people have told you to do things and yet Así you que do what cuando you Jesús want? dice que te va a hacer recordar, So when Jesus says He no es will que te va a remind estar you, con la letanía diciéndote lo mismo. it's not that He will keep Lo que está bumping. diciendo Jesús What Jesus es is que si saying consideras la voz del Espíritu is en that tu if vida, you consider the Él va a word hacer of pasar Spirit, el consejo del Padre a través de tu corazón He otra will vez. bring the advice of the Y Father cuando to el your Espíritu heart. Santo pasa el consejo del Padre en tu corazón otra vez, And when the algo tiene que cambiar en tu vida. Brings the advice of the Father back into your heart. No, las cosas no Something podrán has to ser iguales. change. You cannot stay the same. Mucha gente ha recibido, te ha dicho las cosas 1000 veces.
Many people have told you things pero no produce 1,000 cambio times, en tu vida. but it doesn't produce any changes in your Sigues life. haciendo lo mismo You keep doing the same thing porque no has considerado el gobierno del Espíritu en tu vida. because you have not considered the government of Pero the cuando Spirit in your tienes un life. corazón rendido, But when you have a rendered heart, humillado y dispuesto, when you're humble le in His dices, Espíritu presence, Santo, and you say, Spirit of habla God, sobre mi corazón. speak into my heart. Recuérdame las palabras de consejo. Remind me of the words you said. Transforma mi mente. Transform my mind. Afecta mi vida. Affect my life. Porque no quiero ser del montón. Because I don't want to be Quiero common. ser un hijo que agrade al Padre. I want to be a child that Un hijo que pleases the manifiesta al Father, Padre. that understands the Father. Alguien tiene que adorar en esta Someone hora. needs to worship. Alguien tiene que decirle gracias a Dios Someone porque me needs estás to say iluminando. thank you, Father. Oh, si conociésemos al Espíritu de la Oh, verdad. if we only knew the Si Spirit of truth. tuviéramos relación con el If Espíritu we had a Santo. relationship with the Si Holy Spirit. entendiéramos cómo Él quiere que operemos con We Él. could only understand how He wants Cuántas us to cosas be. fuéramos librados. We would be liberated from so many Cuántas things. cosas Él nos daría en bendición. We would be blessed in so many Pero ways. tenemos que morir a nosotros mismos, But we need iglesia. to die to ourselves, Morir al church. orgullo. To die to pride. Morir al yo. Die to La ourselves. voluntad del Padre es que le sirvamos en espíritu y en verdad. The will of the Father is that we serve them in No spirit and puede truth. haber un mayor compromiso We can have no greater que con la commitment palabra del Espíritu than with the word of the sobre Spirit tu vida. above your life. Cuando eso ocurre, And when that el occurs, Espíritu de Dios hará posar la palabra y procesarla en tu corazón the nuevamente. Spirit of God will process that word through your Y heart lo que again. un día mucha gente te dijo y no te produjo nada, And those words that were once never produced era como something lo in your mismo life, y una y otra vez diciéndote lo mismo y parecía que te entraba por un oído y te salía por it otro. seems that the word came in through Cuando one ear and left through consideras the al other. Espíritu Santo como primero en tu vida, But when you consider el the Espíritu de Spirit Dios first, pasará el consejo de Dios por tu the corazón. Spirit of God will bring that advice into your Y heart. entonces, solo entonces, And only then las cosas cambiarán en tu familia. will things change in your Las cosas family, cambiarán en tu vida. change in your life, Las cosas cambiarán en tu entorno. change in your Que surroundings. parecía imposible se hace posible. That seemed impossible is La now possible. atadura que no te dejaba vivir se hace nada Those frente a la things palabra. that bound you will become Pero vanished. es el tiempo de reaccionar y responderle al But it Espíritu. is the time to respond to the Es Spirit. tiempo de sacudirnos y decirle queremos vivir en tu It presencia. is time to shake it off and tell him I No want to quiero live in vivir your más en la presence. carne. I don't want to live in my Quiero flesh. vivir en el Espíritu. I want to live in the Quiero Spirit. vivir en el consejo de tu I voz. want to live in the advice of your Ayúdame, voice. Espíritu Santo. Help me, Holy Hace Spirit. falta el clamor de los hijos. We Que need to ruegue. cry out and plead. Que We ruegue. need to plead. Que We ruegue. need to plead. ¿Hace cuánto no rogamos? How long has it been that you have not cried out? ¿Hace cuánto How long? no le imploramos al Espíritu? Quiero tu voz. We do not cry out for His voice. Quiero tu voz en mi vida. We need your voice in our Quiero lives. tu dirección en mi vida. We need your direction in our Vivimos lives. como aparentes personas espirituales, We live as if we were spiritual, divorciados de su but we presencia, are separated from His presence, divorciados de su voz. separated from His voice. Por eso las palabras no te producen. That is why the word does not produce. Vas de un lugar a otro buscando un consejo. You go from place to place looking Vas for de un lugar a advice, otro buscando una palabra profética. looking for a prophetic word. Vas hacia arriba y hacia abajo buscando cambiar. You go up and down Y looking no how to puedes change, cambiar. but you cannot Porque change necesitas volver a la esencia. because you need to come back into the Necesitas volver al essence, Espíritu de Dios. back into the Spirit of Permite que God. el Espíritu de Dios pase el consejo del Padre por tu But let the corazón. Spirit bring the advice of the Entonces las Father, cosas van a cambiar en tu casa. and then things will Van a change in cambiar your en tu house, vida. in your life. Iglesia, vuelve a los caminos del Church, Espíritu. come back into the ways Hay of el the llamado del Spirit. Espíritu a la iglesia. There is a calling of the Vuelve a los Spirit into caminos the de mi church. espíritu. Come back into the Spirit. Regresa a los días donde clamabas We por mi need voz. to claim for His voice and cry out Donde rogabas por el consejo de mi when you voz. cried for His advice.
Te has hecho sabio. Regresa al You consejo. think you're wise, come back for his Ruega advice. por mi voz. Cry for God. Divorciados del Espíritu nos haremos impertinentes a la sociedad. If we are separated from the Spirit, we will become impertinent. La gente nos pasa por el lado como si nada. People walk by us as if nothing. Cuando la gente rogaba que Jesús se detuviese. When people used to cry out for Jesus to stop. Jesús, hijo de David, detente. Jesus, son of David, stop. El gran avivamiento es el avivamiento de la presencia del Espíritu. And the great revival is the La revival iglesia of the llena del Spirit. poder del Espíritu. The church filled with the Esa Spirit. iglesia comenzará el mundo a demandarla. The church, Va a the world demandar a will tus want hijos. that church. Va a demandar a tu esposa. They will want Te your va a children demandar a and your ti. wife and No habrá you. tiempo para perder. There will be no La time gente va a to lose. reconocer lo que tienes por People dentro. will Y recognize habrá what una you have on the demanda hacia la inside, iglesia. and they will Es la want what the iglesia del church Espíritu. has. The church of the Spirit No es una iglesia muerta. is not a dead Es church. una iglesia llena de la It is presencia. a church filled Llena with de la presence, palabra de verdad. filled of the word Llena of del truth, fuego de of Dios. the fire La of God, sal de la tierra, la the luz de este salt of mundo. the earth and the light of the world. Nos hemos conformado a vivir en un estado que el Padre no desea. The Father does not want us as we Donde are, parecemos invisibles a la sociedad. where we seem invisible to society Porque no caminamos en el filo del Espíritu. because we do not walk according to the Spirit. Pero Jesús donde quiera que iba, But Jesus, wherever he went, afectaba el ambiente. he affected the El consejo atmosphere. era punzante como His una espada. advice was like a sword. Los milagros le seguían. Miracles Las followed him. sanidades le seguían. Healings followed him. Confrontaba con la verdad. He confronted with truth. Confrontaba con su vida He confronted with práctica. his practical ¿Qué life. estamos haciendo? And what are we doing? ¿Cómo confronto? How do we confront? Ahora somos azúcar, And now we are sugar. no somos sal. We are not salt. Tenemos que caerle a todo el mundo bien. We have to get along with everyone. Dios te está llamando, iglesia. God is calling you, church. Tenemos que volver al Espíritu. We need to return to the Spirit. Esos días cuando el enemigo se empeñaba con tus hijos Those days when the enemy wanted to hurt your children. y te metías en ayuno y oración hasta And que you algo went sucedía, into fasting and prayer until something happened. porque sabías que la fuente provenía del poder del Because you Espíritu. knew the strength came from the Spirit. Hemos sustituido el poder de Dios. We have substituted the power of God. Ponte de pie. Be on your feet.
Abre el altar. Speak to the Father. No sé cuál es la condición hoy de tu vida, I don't know what the condition of your life is today, de tu mente y de tu corazón. of your mind and your heart. Si hay desolación, If you are grieving, desesperanza, if you are desperate, muchos hijos many children que llegaron hoy solo porque tenían que llegar. that came today because they had to come. Y creo que el Espíritu te ayudó a llegar. And I think the Spirit helped you to come. Pero hoy Dios quiere, te está haciendo un llamado, un pacto profundo de una vida espiritual. But God is calling you into a pact, into a spiritual commitment. Quiero que vengas al altar si Dios ha ministrado a tu vida en esta hora. And I want you to come to the altar if God has Quien ministered, quiera que usted sea. whoever you are. Abre tu corazón ahí.